Listo, muy buenas noches a todos. Quiero comentarles que, bueno, hoy 25 de octubre del 2022 vamos a hacer esta sesión de CIPAS correspondiente a la tarea 2 de nuestro curso de matemáticas discretas, ¿vale? Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y voy a orientar pues esta sesión de CIPAS que tenemos el día de hoy. Quiero comentar lo siguiente, estimados estudiantes. Bueno, esta va a ser una sesión de cipas más o menos cortica. Vamos a ver qué dudas tienen. Vamos a mirar pues las dudas puntuales que salgan y va a ser sobre eso, ¿vale? Las duditas puntuales que tengan. Ya se aproxima la fecha de entrega a la actividad, por eso creo que de pronto pues que las dudas en este punto pueden ser un poquito menores. Entonces, esa es como la razón ahí. No está de más, como siempre lo hacemos en las sesiones de CIPAS, recordarles pues utilizar nuestro campus, ¿no? De la materia. Aquí está abierto el campus. Por supuesto que la sección de aprendizaje, en donde pues nosotros entendemos, o mejor dicho, miramos todos los textos relacionados con los temas que estamos viendo, en este caso de la unidad 2, el foro donde, bueno, hacemos todos nuestros aportes. Ahí es donde tenemos que poner todos nuestros ejercicios para que nos los retroalimente el tutor como tal. Y también recordar que la fecha máxima o el plazo máximo de entrega lo encontramos en la agenda del curso que está para el 1 de noviembre. Es decir, ¿qué? Una semanita, ¿no? Queda una semanita de esta actividad número 2. Entonces, 1 de noviembre, pues, fecha de entrega de la actividad. Otra cosa, recordarles también, recuerden que 3 días antes de la fecha de entrega no se realizan retroalimentaciones, entonces, pues simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si el tutor no le retroalimenta, pues puede ser que ya está sobre el tiempo como tal. Esa es otra cosa a tener en cuenta. Y finalmente también, para que lo tengan en cuenta, como siempre les indicamos, descargar la guía pues actualizada, ¿vale? Aquí nosotros encontramos la guía y bueno, la mayoría de veces, casi que el 99% de las veces, digamos, la guía se mantiene durante toda la actividad siendo la misma, no sufre ningún cambio, pero en algunas ocasiones surge que la guía se ve afectada, se encuentra algún error por ahí, se encuentra alguna cosita por ahí, hay que actualizar la guía, entonces se actualiza el documento de la guía y bueno, eso fue algo que nos pasó en la tarea 1 más precisamente, ¿no? En la tarea 1 se encontraron un par de errores en la guía, entonces se tuvo que actualizar la guía y bueno, por eso siempre es bueno estar pues como con la última guía descargada para que así no tengamos ningún tipo de inconvenientes de que se cambió el ejercicio o tal cosa pasó. Listo. Esa guía de actividades, aquí la abrí, como siempre les indicamos, es la que nos dice pues cuáles son los ejercicios que vamos a resolver y cuáles son digamos, las pautas que tenemos para poder desarrollar esos ejercicios. Miren, muy importante leer la guía. Por ejemplo, dice, el ejercicio 5 no recibirá ninguna retroalimentación o ninguna realimentación, ¿vale? ¿Por qué? Simplemente porque debe ser sustentado a través de un video. Entonces, ese ejercicio 5 no va a recibir retroalimentación. Entonces, no se azaren si el tutor va y ustedes le suben el ejercicio 5 al foro y el tutor no les da la retroalimentación, pues ya saben por qué. Simplemente la guía indica que ese ejercicio pues no se retroalimenta. ¿Listo? Eso es como la información inicial que siempre se brinda para que estemos como todos con la misma, digamos que con la misma visión de lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ahora bien, estimados estudiantes, este CIPAS de hoy, como lo indicábamos, es sobre la tarea 2 y ya se han realizado varios CIPAS sobre la tarea 2. De hecho, nosotros realizamos uno la semana pasada y vamos a realizar otro CIPAS el sábado, pero debido a que, bueno, los cambios de clima acá en la ciudad de Cali, me enfermé un poco de la garganta, casi no podía hablar, entonces no pude realizar el CIPAS y por tanto, pues lo estamos realizando el día de hoy apenas. ¿Listo? Quiero que por favor participen, quiero que por favor me comenten cuáles son las dudas que tienen con respecto a la tarea 2. ¿Qué ejercicio les está ocasionando problemas? ¿Qué ejercicio les está ocasionando inconvenientes?
Y bueno, por ahí nos vamos entonces. ¿Algunos le entramos? Sí, Jairo. Dime. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Doctor. Profe, lo que pasa es que yo ya realicé los ejercicios de matemáticas discretas, lo hice todos, pero Ujú, tuve unos inconvenientes pequeños. Entre esos inconvenientes se encuentra que el profe me dice que en el problema de los comités debes usar sí. una fórmula Ajá, que dé una única respuesta, no es una respuesta por cada comité. ajá, Yo lo hice exactamente. así, entonces no sé, profe, cuál fórmula. Ok, perfecto, listo, listo. Entonces vamos para allá. Te comento, Jairo, lo siguiente. El día que hicimos el CIPAS la vez pasada, creo que no estoy mal, fue el miércoles, un jueves de la semana pasada, hubo pues una especie de debate con ese ejercicio en particular, ¿listo? ¿Por Sí, qué? Voy a abrir la guía de actividades y resulta que acontece, voy a ir al ejercicio que mencionas. El ejercicio es el ejercicio número 3, ¿listo? Es el ejercicio sí, número 3 del cual hablas tú, ¿cierto? sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, el espíritu del ejercicio, el espíritu del ejercicio es utilizar las fórmulas de variaciones o de permutaciones o de variaciones, mejor, ¿cierto? Entonces, es utilizar las fórmulas de variaciones. El ítem A sería para utilizar la fórmula simple de variaciones y el ítem B sería para utilizar la fórmula generalizada de variaciones. Entonces, ese es el espíritu del libro. ¿Cuáles son las fórmulas? Entonces, nosotros voy a abrir un OneNote, ¿listo? Voy a abrir un OneNote y entonces, bueno, incluso voy a cerrar esto, ¿vale? Voy a abrir por acá, listo, para que se vean los cuadritos y quede más fácil. Entonces, voy a copiar el ejercicio tal cual, listo, voy a copiarlo y voy a pegarlo acá para que lo tengamos pues en mente y para que quede claro qué es lo que queremos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir, Yo tengo el B exactamente, pues como para hacer más claro. listo. Bueno, voy a resolver cualquiera y ya Cualquiera, sí, pues profe. tú lo ajustas a tu ejercicio Listo, particular, profe. ¿listo? Entonces, aquí lo copiamos y aquí lo pegamos. Entonces, listo, ahí está. Entonces, ese es el ejercicio 3. Entonces, como te digo, el espíritu del ejercicio, lo que intenta el ejercicio es que tú utilices las fórmulas de variaciones. ¿Cuáles son las fórmulas de variaciones? De hecho, aquí tengo abierto el libro. Es muy fácil encontrarlas porque simplemente la primera fórmula de variaciones está por aquí cerquitica, ya la vamos a encontrar. De hecho, aquí ya está aplicándose, entonces estamos cerquita. La primera fórmula es esta que está aquí, exactamente esta que está aquí. ¿Listo? Entonces, a ver si está por aquí explícitamente. Si no, dejamos esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Bueno, esta es la fórmula de variaciones o de permutaciones. Entonces, es que no me gusta el símbolo que casi no se ve aquí. Dame un segundito a ver si la encuentro más explícitamente. A ver, a ver. Ok, no, parece que no está más explícitamente, pero bueno, no importa. Entonces utilizamos esta, ¿vale? Es decir, quería que estuviera como mejor el símbolo escrito, pero bueno, entonces quedaría así, ¿listo? Entonces, aquí está. Esta que está aquí en el texto guía es la fórmula de variaciones. ¿Quién nos dice esa fórmula? Mira que aquí está, la voy a transcribir acá. Dice P, ¿cierto? De n y k es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Esta es la fórmula de variaciones sencilla. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que se interpreta con esta fórmula? Es básicamente el número de permutaciones que tienen k elementos de un conjunto grande de n elementos. ¿Listo? Es el número de variaciones que podemos encontrar de k elementos de un conjunto grande de n elementos. Eso sería como la descripción más exacta. Es el número de variaciones que podemos encontrar de k elementos de un conjunto grande de n elementos. Recuerda que en las variaciones el orden sí importa, es decir, que para este contexto el orden sí nos interesa, sí importa. ¿Listo? ¿Alguien más tiene inconvenientes con escucharme?
Aquí no me ha salido ningún letrerito de que esté fallando el internet por acá, tal vez a veces. Cuando falla por acá, sale un letrero que dice que la conexión está lenta y eso. Seguramente es allá. Listo, entonces, esto que está aquí es el número de variaciones de K elementos, tomando K elementos de un conjunto grande de N elementos. ¿Listo? Entonces, lo que el ejercicio 3 pretende es que en el ítem A tú apliques esta fórmula de variaciones de K elementos, pues de un conjunto grande de N elementos. ¿Listo? Y para el ítem B, tú, pues el ejercicio lo que pretende es que utilices la fórmula de variaciones que está aquí, pero generalizada. ¿Cómo es la generalización de esa fórmula? Entonces, tú necesitas primero un conjunto grande de n elementos, ¿listo? N elementos, pongamos aquí. Conjunto grande de n elementos. Y necesitas formar también o necesitas una partición de ese conjunto grande de n elementos, lo que en el ejercicio vendrían siendo los comités. ¿Listo? Eso es lo que vendrían siendo ahí la partición, los comités. Entonces dice la fórmula que tú tienes n sub 1 elementos idénticos, n sub 2 elementos idénticos del tipo n sub 2, pues n sub 3 elementos idénticos de ese tipo y así sucesivamente hasta n sub t elementos idénticos de el tipo pues n sub t. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como esto es una partición, tú tienes que o debes tener que un n1 más n2 más n3 más n3 más n4 más n5 más hasta nt debe ser igual a n. Por eso le llamamos una partición, porque todo esto sumando debe darnos el número n. ¿Listo? ¿Cuál es entonces la fórmula de variación generalizada? La fórmula de variación generalizada está dada de la siguiente manera. Es n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial y así sucesivamente hasta nt factorial. Entonces, lo que les decía, muchachos, en el ejercicio 3 se quiere, el espíritu del ejercicio es que ustedes utilicen esta fórmula de variaciones. ¿Listo? Es que ustedes utilicen esta fórmula que estamos escribiendo aquí de variaciones. A eso es lo que, Profe, dígame, una pregunta. claro, a eso es lo que... ¿Sí? Dime. Ahí donde estaba explicando del ejercicio B, ahí también toca añadirle, por decir como es 6, 5, 4 y 3, pero faltarían 2 para que complete Ok, 20, también ya toca vamos para añadirle allá. los 2, que no es ¿Listo? del comité también, Listo, ¿sí o listo. no? Ok, ya vamos para allá. ¿Listo? Ya vamos para Bueno, allá. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio 3A, ¿cómo sería? Lo que nos pide el ejercicio A es enumere todas las variaciones de tres elementos del conjunto que está aquí. Este conjunto grande de cuatro elementos. ¿Listo? Y represente cada variación como una lista de letras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular todas las variaciones de tres elementos. En otras palabras, tenemos que utilizar esta fórmula que les estoy colocando aquí en amarillo. En otras palabras, esta fórmula aquí es la que va a actuar para el ejercicio A. Recuerden, esta fórmula nos dice el número de variaciones de K elementos de un conjunto grande de N elementos, que es justamente lo que nos están pidiendo aquí el conjunto de variaciones de tres elementos de un conjunto grande que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Por tanto, la fórmula que debería darnos en el ejercicio 3A, aquí voy a colocar 3A, la fórmula que debería darnos en el ejercicio 3A es esta, P de 4,3, ¿vale? Esto es exactamente lo que debería darnos en el ejercicio 3A. En este caso, pues, sería tomar tres elementos, el número de variaciones de tres elementos de un conjunto grande de cuatro elementos. ¿A qué es igual esto? Esto es igual por la fórmula sería entonces, arriba va el que está aquí, 4 factorial, ¿cierto? El grande, sobre, dice que es n menos k factorial, es decir, sería 4 menos 3 factorial. En este caso, n vale 4 y k vale 3. Entonces quedaría así. Y aquí pues 4 factorial sobre 4 menos 3, un 1 factorial, ¿no? Y lo que hacemos es calcular ese numerito que está ahí. Recuerden que 4 factorial yo lo puedo escribir como 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Y 1 factorial pues es 1.
simplemente hacemos la cuenta de cuánto nos da esto, incluso hacemos simplemente la cuenta y nos da 4 por 3 por 2 y nos da 4 por 3, 12 por 2, 24. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 24 variaciones posibles de 3 elementos de este conjunto de 4 elementos. ¿Qué me dice después el ejercicio? Me dice, haga una lista, como una lista de letras. Entonces, hagamos la lista de letras que quedarían ahí. Entonces, el conjunto sería MNRS. Entonces, M, N, R y S, ¿cierto? Entonces, hagamos la lista de letras que hay ahí. Entonces, vamos a escribir como las principales. Por ejemplo, una opción sería MNR. Esa sería una opción. Otra opción, MNS sería otra opción, por ejemplo. Otra opción, por ejemplo, MRS, ¿vale? Por ejemplo, sería otra opción, a ver si a ver si lo escribimos bien, mejor. NRS sería otra opción, ¿de acuerdo? Y, ¿cuál más faltaría aquí? A ver, tenemos MNR, MNS, listo, NRS, ¿de acuerdo? ¿Y cuál nos faltaría aquí, estimados estudiantes? De pronto nos puede faltar una por aquí. A ver, MNR, ¿cierto? MNS está aquí, listo. Tenemos NRS, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Ajá, dime. ¿RMN también se puede? ¿RMN también se puede? Sí se puede, pero dame un segundo. Como hay MNR, pero R. Sí, vamos para allá, ya vamos para allá, listo, ya vamos para allá. Profe, Aquí, y el MRS. ¿el cuál, perdón? MRS. MRS, exactamente, ¿no? Esa es la que me faltaba, ¿no? Perfecto, esa es la que me faltaba. ¿Listo? Esas son como las principales. Por supuesto que nos están pidiendo variaciones. En las variaciones el orden importa. ¿Qué quiere decir eso? Que también tienen que estar todas las combinaciones posibles de esas 3 letras que pusimos ahí. Tienen que estar todas las combinaciones posibles, incluyendo la que me acabaron de preguntar, ¿vale? Por ejemplo, combinaciones posibles de MNR, pues como coloquémoslas aquí. RNM sería una combinación posible. Como el orden importa en las variaciones, la lista MNR es diferente a la lista MRN. Son diferentes porque el orden importa. Por eso es que yo saqué como las principales al inicio y ahora simplemente considero pues las variaciones que tienen o cambiando simplemente pues el orden de los elementos y ya queda pues todo el total de la lista, ¿vale? Entonces quedaría así. MNR es una opción, la otra opción es MRN, la otra opción es NMR, la otra opción es NRM, ¿cierto? Otra opción es RNM, otra opción es RMN. Entonces, observen, relacionados con el primer, digamos, el primer eslabón o el primer, pues, ítem importante que fue el que puse morado, hay 6 en total, 2, 4, 6 en total, que son todas las posibles combinaciones, cambiando, pues, el orden de las letras que teníamos ahí. Y cada uno de estos nos va a generar 6, por en total va a quedar 24, que fue lo que nos dio el ejercicio como tal. Por ejemplo, aquí MSN sería otra. Aquí sería, por ejemplo, SNN, Profe, una SNN. pregunta. Ajá, ¿sí? Profe, yo la hice, por decir, yo puse la primera fila la CM, en la segunda la CN, la SR y la S. ¿Queda mal? No, porque la lista en total no importa el orden. Lo que importa el orden, cada uno de estos cositos, en cada uno de estos ítems, aquí sí nos importa el orden. Por eso consideramos todas Sí. las combinaciones posibles. Pero en el total del ejercicio como tal, Ah, ya. Entiendo, sería NSR, ¿cierto? entiendo. SNR, por ejemplo, SRN, por ejemplo, RNS, RSN. ¿Listo? Y finalmente, para terminar este ejercicio 3A, entonces quedaría aquí MSR, ¿cierto? SRM, SMR, ¿listo? Y RMS y RSM, ¿vale? Ahí están. Está la lista entonces de los 24 elementos que son pues las posibilidades que tiene en este ejercicio, ¿no? 24 variaciones en total
existen de 3 elementos de ese total de 4 elementos que tenía el conjunto grande. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula de variaciones simple. Ahora bien, vamos antes para el ejercicio importante, para el ejercicio 3B. Lo que les decía, aquí entonces, Profe, sí, dime. qué pena antes de que comience con ese punto. Yo quería hacer una pregunta respecto al segundo punto. O sea, al 3B o al cual. No, al segundo punto, el segundo como tal segundo. Ajá, El del árbol. sí, Lo que pasa es que yo lo hice porque en Word y en Excel queda muy largo. sí. Entonces lo hice en un aplicativo que se llama Mindomo. No hay problema si yo le mando la imagen, solo que en la imagen no se miran muy bien los nombres. Por eso copio y pego la URL para que usted pueda ingresar y mirar. No hay problema. Ok, mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Eh, en mi caso particular, de yo como tutor, yo no tengo inconveniente, ¿listo? Yo no tengo inconveniente, ya lo han hecho antes, pegan el pantallazo y mandan la URL, no tengo inconveniente con eso. Pero, el CIPAS pasado, algunos estudiantes mencionaron pues que algunos tutores sí estaban exigiendo que hicieran el árbol directamente en Word. Entonces, como te digo, ya depende de cada tutor. En Es mi que en mi caso caso particular, es usted el tutor de mi grupo. mi caso particular, yo no tengo inconveniente, ¿vale? En mi caso particular, yo no tengo inconveniente. Si hay otro estudiante que tiene otro tutor, posiblemente el otro tutor le diga, no, tiene que ser el árbol hecho en Word y bueno, ya depende de cada tutor. Yo no tengo ningún inconveniente con que lo realicen en aplicativos, ya lo han hecho, lo han puesto así. No tengo ningún problema, ¿verdad? Porque la verdad es que yo entiendo que algunos árboles de esos salen bastante grandes y no van a caber en Word y yo entiendo esa partecita ahí o van a quedar muy pequeñiticos y no se va a ver nada si lo hacen directamente en Word. Yo entiendo esa parte y por eso lo he recibido así. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces sí, muchachos, como les decía, el espíritu de este ejercicio es que para el ejercicio 3B nosotros utilicemos la fórmula de variaciones generalizada, que es esta que está aquí, ¿vale? Entonces tenemos que identificar, son todos los elementos. Nosotros tenemos nuestro conjunto grande que es 20 personas. Entonces, para este caso, nuestro n va a ser igual a 20. ¿Listo? Y después de eso, nosotros identificamos que hay unos elementos que tienen, que son idénticos, digamos. ¿Cuáles son los elementos idénticos? Pues son los comités, básicamente. Nosotros podemos considerar, entre comillas, como idénticos a las personas que pertenecen a un mismo comité. Entonces, podemos decir que estas personas que pertenecen al comité donde hay 6 personas, pues que son totalmente idénticas. Llamémosles comité de convivencia, supongamos. Entonces, podemos considerar que las personas que pertenecen al comité de convivencia pues son totalmente idénticas para el contexto del ejercicio. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí uno comienza entonces a darse cuenta que para este ejercicio N1 vale 6, que es el que está aquí, ¿cierto? Es el que está aquí, vale 6. N2 vale 5. N3 vale 4, que son los que están aquí. Y N4 vale 3, que es el que está aquí. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos hasta el momento para nuestro ejercicio 3B. Entonces, los voy a transcribir por aquí simplemente por cuestión de espacio para que quede pues más clarito. Entonces, los voy a escribir por acá. Los voy a copiar por aquí. Listo. Entonces, para nuestro ejercicio 3B, esa es la situación, ¿no? Aquí está, eso. Y para nuestro ejercicio 3B, esta es la situación. Entonces, 3B aquí, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden lo que necesitamos para nuestro ejercicio 3B. Necesitamos que los n sub i sean una partición del conjunto grande n. Es decir, n grande debe ser igual a n1 más n2 más n3 más así sucesivamente hasta nt que teníamos en la fórmula general. ¿Listo? Eso era lo que teníamos en la fórmula general. Acá arriba, miren, están en amarillo ahí. En este caso particular, ¿qué tenemos nosotros? Pues que el n grande, que es 20, debe ser igual al 6 que está aquí, que es n1,
más 5 que está aquí, que es n sub 2, más n3 que es 4, ¿cierto? n4 que es 3, ¿listo? Y llegamos hasta ahí. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que la partición no está completa. Si sumamos estos elementos, nos dan 6, más 5, 11, más 4 nos da 15, más 3 nos da 18. Es decir, nuestra partición en este momento nos está dando 18 y tiene que darnos el total, tiene que darnos 20. Entonces, nuestra partición no está completa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos básicamente es considerar un N5, pongámoslo en otro color, lo voy a colocar en color verde, N5 y va a ser igual a lo que le hace falta, que es en este caso 2. Si N5 vale 2, entonces aquí completo la partición y ahora sí me queda igual a 20. 6 más 5, 11, más 4, 15, más 3, 18, más 2, 20. ¿Qué quiere decir? Que en este momento sí tenemos nosotros ya la partición completa. ¿Ese 2 de dónde sale? En nuestro ejercicio, en la interpretación del ejercicio, pues resulta que de 20 personas se van a formar comités de 6 personas, de 5 personas, de 4 y de 3 personas, ¿cierto? Entonces, se van a elegir, digamos, 6 personas para un comité, se van a elegir 5 para otro comité, se van a elegir 4 para otro comité, se van a elegir 3 para otro comité, pero van a haber 2 personas que no son elegidas en ningún comité. Ese 2 que pusimos en verde en la parte inferior corresponde a esas 2 personas que no van a ser elegidas en ningún comité. ¿Cuántas maneras de elegir 2 personas que no van a ser elegidas en ningún comité existen? Pues por eso es que se tiene en cuenta el 2 ahí, ¿listo? Ese es digamos que esa es la importancia o la naturaleza o del por qué existe ese 2 ahí, que es el elemento, digamos, N5. Una vez entendido esto, pues aplicamos la fórmula que tenemos que aplicar. ¿Cuál es la fórmula? Recuerden, se los voy a transcribir aquí. Era n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial y así sucesivamente hasta nt factorial. ¿Listo? Para nuestros datos sería entonces n es 20, entonces 20 factorial sobre, ¿listo? 6 factorial, que sería entonces aquí, por 5 factorial, que sería entonces el n2 factorial, por n3 factorial, que sería 4 factorial, ¿cierto? Por n3 factorial, no sigue, n3, n4, que sería en 3 factorial, aquí, y finalmente n5, que sería 2 factorial. Entonces, digámoslo otra vez porque creo que me enredé ahí. Sería entonces n factorial, 20 factorial arriba en el numerador, sobre n1 factorial, que es 6 factorial, n2 factorial, que es 5 factorial, n3 factorial, que es 4 factorial, ¿cierto? n4 factorial, que es 3 factorial, y n5 factorial, que es 2 factorial, ¿listo? Ese número que está aquí es el que representa el total de maneras de formar estos comités de los cuales se está dialogando aquí. Es el total de formas de cuadrar estos comités ahí. ¿Listo? Ahora bien, ese sería pues el resultado del ejercicio. Lo que no está es simplificado, pero ese sería el resultado del ejercicio como tal. Uno puede hacer un proceso de simplificación aquí con los factoriales. Recuerden, estimados estudiantes, que n factorial corresponde a multiplicar los números desde el 1, ¿cierto? Hasta que lleguemos al número n. Entonces, uno puede hacer un proceso de simplificación aquí y bueno, llegar al resultado total, pero el proceso de simplificación puede ser bastante larguito. ¿Listo? El proceso de simplificación que desarrollemos aquí puede ser bastante larguito. Entonces, les pregunto, ¿hasta ahí está claro? ¿Está con alguna duda? ¿Tienen ahí todavía? ¿Está claro hasta el momento? Sí, profe, ahí está, hasta ahí está claro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches a todos y buenas noches para usted.
Buenas noches, Edward. Yo quería hacerle una consulta. Ajá. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es una combinación, una variación o una permutación según el enunciado del ejercicio? Ok, listo. Entonces, lo que sucede es que en las combinaciones no nos importa el orden, ¿cierto? No importa el orden, ¿vale? No importa el orden. En las permutaciones o en las variaciones sí importa el orden, ¿vale? Sí importa el orden. Ahora bien, eso me sirve para lo siguiente, Aquí nosotros podemos calcular el resultado con esto, como les digo, podemos simplificar esto, podemos hacer el resultado de esto, calcularlo en alguna calculadora pues buena, podemos utilizar Wolfram, que es una calculadora muy buena, y calcular eso. ¿Listo? Voy a utilizar Wolfram para hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Aquí está abierto Wolfram, voy a aumentarle un poquito el tamaño para que se vea más. Y voy a calcular esto en Wolfram. Esto es 20 factorial sobre 6 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. ¿Listo? Entonces voy a calcular esto en Wolfram. ¿Va? ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. 20 factorial dividido. Y voy a colocar aquí entonces lo otro que era 6 factorial, ¿cierto? Por 5 factorial, por 4 factorial, por 3 factorial, por 2 factorial. ¿Listo? Eso fue lo que nos dio a nosotros este cálculo que tenemos ahí. Entonces verifiquemos que lo escribimos bien. 20, 6, 5, 4, 3, 2, hasta ahí. ¿Listo? Parece que está todo correcto. Entonces, miren el resultado que me da en esta operación. Me da un número bastante grande, 97.772.875.200 posibilidades de formar estos comités. ¿Listo? Entonces, con relación a la pregunta anterior. Ese es el resultado que se pone, ¿sí, profe? ¿Cómo, perdón? Ese es el resultado que se pone, ¿sí? Ese es el resultado que se pone Sí, de ese es el esa resultado que les tiene que dar, simplificación, o ese exactamente. resultado lo puse yo, no hay problema. Ese es el resultado que da después de haber Ah, hecho bueno. el proceso de simplificación. Nosotros no hicimos el proceso de simplificación, no lo hemos hecho todavía. Pues, como les digo, sería un proceso que se puede desarrollar, sería un poquito largo, pero se puede hacer. Pero aquí en Wolfram, pues coloqué toda la expresión y me calculó este resultado total. ¿Listo? Lo que les quería comentar es lo siguiente. En las combinaciones, nosotros sabemos que no importa el orden. En las combinaciones sabemos que no importa el orden. El combinatorio, la fórmula del combinatorio es así, ¿no? Es nk, el combinatorio entre n y k, y es de esta forma. Es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Listo? Esa es la fórmula que utilizamos para el combinatorio entre n y k. ¿Qué es lo que me dice el combinatorio? Este combinatorio me dice que son las posibles maneras de escoger k elementos de un conjunto grande de n elementos en donde el orden no importa, Entonces, resulta y acontece, estimados estudiantes, que en el CIPAS pasado, algunos estudiantes me dijeron, bueno, pero entonces, ¿por qué en el ejercicio anterior de los comités nosotros lo aplicamos con una fórmula de variaciones generalizada en donde tenemos que las variaciones sí importa el orden, pero resulta que en los comités, si nosotros lo analizamos, en los comités no debería importar el orden porque realmente no interesa cómo entran las 6 personas al primer comité, no importa en qué orden entran, si entran, por ejemplo, José, Juan, Felipe, o si entran en orden distinto, por ejemplo, Felipe, Juan, José. Entonces, el orden no importa ahí, son las mismas personas que están entrando al comité, ¿cierto? Entonces, me dijeron, profe, entonces, ¿por qué nosotros utilizamos la fórmula de variaciones? Siendo que para formar el comité de 6 personas, pues no interesa el orden de las 6 personas. ¿Por qué utilizamos la fórmula de variaciones? Entonces, resulta y acontece que para este ejercicio en particular, no importa si utilizamos variaciones o combinaciones, el resultado va a ser el mismo. Observen, ¿cómo quedaría este ejercicio planteado utilizando
combinaciones. Recuerden, el combinatorio entre n y k, que está aquí, representa el número de formas que yo tengo para escoger, pues, el número de combinaciones de k elementos sobre un conjunto grande de n elementos. Recuerden, para las combinaciones no importa el orden, para las combinaciones no importa el orden. Entonces, ¿cómo quedaría planteado este ejercicio? Nuestro total original es n. Nuestro total original es n, igual a 20, ¿cierto? Entonces, la primera parte del ejercicio sería, ¿de cuántas monedas posibles yo puedo armar un comité de 6 personas? Recuerden, el orden no importa para el comité. ¿Qué quiere decir eso? Que para formar un comité de 6 personas, ¿de cuántas posibles maneras lo voy a poder formar? Pues entonces tengo que hacer el combinatorio entre 20 y 6. El combinatorio entre 20 y 6 me da básicamente el número de combinaciones de 6 personas que yo pueda tomar del conjunto grande de 20 personas. Entonces, con ese combinatorio entre 20 y 6, yo estoy obteniendo el número de formas que tengo para formar ese comité de 6 personas. ¿Listo? Ese es el primer comité. Ahora voy a armar el de 5 personas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a formar el comité de 5 personas, pero resulta que del conjunto grande de 20 personas, yo ya tomé 6 personas para formar el primer comité. Ahora quiere formar el segundo comité de 5 personas, pero yo ya no cuento con las 20 personas porque ya 6 personas se ocuparon en el primer comité. Ahora cuento con 14 personas nada más. A las 20 les quito 6, me queda 14 y quiero averiguar entre esas 14 personas de cuántas maneras yo puedo sacar el comité de 5 personas. Entonces, eso es el combinatorio entre 14 y 5. Y por supuesto, por el principio de la multiplicación, van multiplicados esos dos combinatorios. Entonces, de esta manera yo ya tengo el número total de formas que tengo de formar un comité de 6 personas y un comité de 5 personas. Ahora formemos el comité de 4 personas. Entonces, lo mismo. Resulta y acontece que para formar el comité de 4 personas, pues yo ya no cuento ni con las 20, ya no cuento ni con las 14 personas, sino que ahora cuento con menos personas porque ya se han ocupado, de hecho, 6 y 5, 11, ya hay 11 ocupadas, ¿listo? ¿Con cuántas personas cuento para formar ese comité de 4 personas? ¿Alguien podría decirme cuántas personas cuento para formar ese comité de 4 personas? Con 9. ¿Cierto? Ahora ya no cuento ni con 20 ni con 14, sino que cuento con 9. Y para formar el comité de 4 personas, pues el combinatorio entre 9 y 4 me da todas las posibles maneras de formar ese comité de 4 personas, en donde el orden no importa. Ahora formemos el comité de 3 personas. Entonces, yo ya no cuento ni con 9, ni con 14, ni con 20. En este momento, de las 9 personas con las que contaba, saqué 4 para formar ese comité de 4 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que me quedan 5 personas nomás disponibles para formar el comité de 3 personas. ¿Listo? Ese sería el asunto hasta ahí. Finalmente, pues, aunque no es necesario, pero uno puede colocar el número de maneras que me quedan para formar 2 personas que no van a ser escogidas en ningún comité de las 2 que me restan, que por eso pues le coloco el combinatorio entre 2 y 2, pero no es necesario de hecho, porque el combinatorio entre 2 y 2, de hecho, ese de aquí tiene como resultado un 1, entonces ese de hecho ni siquiera es necesario, pero lo voy a colocar ahí simplemente para que quede planteado el ejercicio. Entonces, con respecto a la pregunta que me hacían en este caso, este ejercicio se puede abordar entonces de las dos formas. Se puede abordar desde el punto de vista utilizando la fórmula de combinación, de variaciones generalizada, que fue la que utilizamos al inicio, cuyo resultado nos dio aquí en Wolfram un número muy grande, ¿cierto? Un número 97.000 millones algo. O también se puede utilizar la fórmula de, eh, de combinaciones. También se puede utilizar usando combinaciones. Usando combinaciones me quedaría planteado
Así este ejercicio, ¿listo? A ese sería el planteamiento utilizando combinaciones. El número de formas que yo tengo para formar un comité de 6 personas de un total de 20. Luego, pues, para formar un comité de 5 personas, pero ya de un total de 14. Para formar un comité de 4 personas, de un total de 9 personas que me quedan. Para formar un comité de 3 personas, de un total de 5 personas que me quedan. Y pues para formar, digamos que las personas que no están en ningún comité, de un total de 2 personas, pues tomar 2 personas de ahí, que al final eso me va a dar pues un unito ahí. ¿Listo? Entonces, este sería el planteamiento utilizando combinaciones. Ahora bien, les decía yo al inicio, el espíritu del ejercicio es hacerlo mediante la fórmula de variaciones generalizadas que está aquí. Ese es el espíritu del ejercicio. Pero así también sale el mismo resultado, ¿listo? De hecho, podemos colocarlo hasta en Wolfram y podremos ver que sale hasta el mismo resultado, 20 sobre 6, 14 sobre 5. Voy a ver si me tomo el tiempo de hacerlo. La manera de colocar aquí combinatorio sería así. Esto es 26, ¿no? 20 choose 6, por ejemplo. Esa sería la manera de colocar combinatorio aquí en Wolfram, ¿vale? 20 choose 6, luego 14, 5, entonces 14 escogido 5, ¿cierto? Luego entonces 9 choose 4, ¿vale? Por 5, 3, ¿cierto? Listo. Y finalmente 2, 2, ¿no? Que ya sabemos que nos da 1, pero coloquémoslo igual. 2, choose 2. ¿Listo? Entonces, si todo está correctamente analizado, ¿lo puse o no lo puse? Ah, sí. Miren, si todo está correctamente analizado, aquí está el producto que calculamos allá. Y miren el resultado. Exactamente lo mismo que utilizando la fórmula de variación. Entonces, con respuesta, pues, a lo que me hacían hace ratico, o la pregunta que me hacían hace ratico. En este caso particular, este ejercicio se puede analizar desde las dos maneras. Desde el punto de vista de la fórmula de variaciones generalizada, en donde el orden sí importa en las variaciones, ¿cierto? Sabemos que las variaciones sí importa el orden. Y también se puede plantear desde el punto de vista de las combinaciones. Recuerden que en las combinaciones el orden no importa. Y tiene sentido, como yo les decía, en este caso particular, si yo quiero formar un comité de 6 personas, pues para ese comité no nos importa el orden. Puede estar Juan, Felipe, no sé, John, y puede estar John, Felipe, Juan, no importa el orden. El comité será el mismo, sin importar pues el orden de las personas que tengamos ahí. Por tanto, se puede plantear de las dos maneras y miren que el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, el ejercicio 3 está claro, está clara la fórmula que tenemos que hacer, está clara la fórmula que tenemos que Pues sí, ahí, utilizar. me quedó un poquito más claro, profe. Ok, perfecto. Listo, entonces, pueden utilizar la fórmula de variaciones generalizada para ese ejercicio. ¿Listo? En el ejercicio 4, el espíritu, aquí está, el ejercicio 4, acá está. Para el ejercicio 4, el espíritu de este ejercicio 4 es utilizar, por supuesto, ya no la fórmula de variaciones, sino ahora las de combinaciones. Las de combinación simple y la de combinación generalizada, ¿listo? Por eso se coloca el ejercicio 3 y el ejercicio 4 con ítems A y B, porque pues en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4 queremos que en el ítem A utilicen la fórmula sencilla de variaciones y después de variaciones generalizadas en el ejercicio 4, primero la de combinaciones sencilla y después la de combinaciones generalizadas. ¿Listo? Ese es el asunto del ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, ya sabemos cuál es la fórmula de combinaciones. Está aquí, n combinado k. Esta es la fórmula sencilla, ¿no? Es n factorial sobre k factorial sobre n menos k factorial. Esta fórmula de combinaciones sencilla nos dice es el número total de combinaciones de k elementos
el orden no importa, tomados de un conjunto grande de n elementos, ¿listo? Y la fórmula de combinaciones generalizada, mejor, la fórmula de combinaciones generalizada es esta, ¿no? Esta es la fórmula de combinaciones sencilla y la generalizada es n más k menos 1 sobre k y es el combinatorio entre estos dos. Entonces, la de acá es la generalizada, voy a colocarle aquí, y la otra es la sencilla. ¿Qué quiere decir eso? Que para el ejercicio A, el espíritu es que en el ítem A utilicen la primera y en el ítem B utilicen la segunda fórmula, ¿vale? Ese es el espíritu del ejercicio 4. En el ítem A utilizar la primera y en el ítem B utilizar la segunda. Miren el ejercicio 4 cómo está planteado y veamos que en efecto es eso lo que están pidiendo. Entonces miren lo que dice el ejercicio 4. Voy a copiarlo. Aquí creo que me salté como al estudiante C o al estudiante E, también no sé. Entonces, miren el ejercicio 4 que está aquí. Ahí está. Entonces, ítem A. ¿De cuántas formas se puede seleccionar una comisión para diseñar un software si deben escogerse 4 miembros del equipo E y 5 miembros del equipo F? ¿Listo? Luego dice, el número de integrantes del equipo E son 8 y el número de integrantes del equipo F son 12. Entonces, por supuesto que en este ejercicio no importa el orden, ¿vale? No importa el orden. Los 4 miembros que deben escogerse del equipo E para formar la comisión pueden ser cualquiera en cualquier orden que no importa. Entonces, en este caso particular, nos damos cuenta de que tenemos que utilizar la fórmula de combinaciones, porque el orden no nos interesa. Entonces, combinaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, encontrar cuántas formas hay para escoger 4 miembros del equipo E. 4 miembros del equipo E. Entonces, ¿cuántas formas hay para escoger 4 miembros del equipo E? Entonces, tiene que ver con el combinatorio. Las formas para escoger 4 miembros del equipo E es haciendo el combinatorio entre 8 y 4. ¿Por qué entre 8 y 4? Porque el equipo E en total tiene 8 elementos. Entonces, el combinatorio entre 8 y 4 me da es el total de combinaciones de 4 elementos de un conjunto grande de 8 elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a formar un equipo de 4 elementos en donde no nos interesa el orden, de un equipo o de un total, pues, de 8 elementos como tal. Entonces, eso es simplemente, ¿de acuerdo? Eso de aquí nos daría entonces lo que buscamos para el equipo E. ¿Qué cuánto es esto? Esto es, por definición, 8 factorial sobre 4 factorial por 8 menos 4 factorial. Ese sería el total de formas que nosotros tenemos para formar un equipo, un comité de 4 personas, del total de 8 personas que tiene el equipo E. Eso lo podemos simplificar, por supuesto, lo voy a simplificar, ¿vale? Entonces, arriba en el numerador tenemos 8 factorial. 8 factoriales, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Ese es 8 factorial. Y en el denominador yo tengo 4 factorial. 4 factorial es 1 por 2, por 3, ¿cierto? Por 4. Y luego tengo 8 menos 4 factorial. 8 menos 4 es 4. Entonces, 8 menos 4 factorial es 4 factorial. Y 4 factorial es 1 por 2, por 3, por 4. Entonces, eso es lo que me representa toda esa fracción que está acá. Y yo comienzo a simplificar simplemente como pueda. Por ejemplo, el 1 lo cancelo con el 1 que está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Lo mismo acá el 2. 2 lo cancelo con el 2 que está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. 3 con 3 y 4 con 4. Lo mismo, ¿cierto? Luego comienzo a cancelar los otros. Observen esta manera de cancelar que yo sé que algunos no la hacen así, pero observen esto. Miren estos dos numeritos de aquí. 2 y 3 que se están multiplicando. 2 por 3, 6. Estos dos multiplicados me dan 6. Lo cancelo con el 6 que está acá arriba. 2 por 3, 6. Lo cancelo con el 6 que está arriba. ¿Listo? Miren que esa manera de simplificar también puede ayudarles.
Finalmente, aquí, cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. Entonces, cancelé o simplifiqué mejor el 8 y me quedó un 2. Cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. ¿Qué me queda vivo después de todo este proceso? Quedan vivos el 5, el 7 y el 2. Entonces, la respuesta a esto es 5 por 7 por 2, ¿vale? Que si no tengo calculadora, pues, bueno, si hago, pues le hacemos una calculadora, si no, pues tocaría a mano. En este caso sería 5 por 7, 35, por 2, 70. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que hay 70 formas distintas de buscar esa comisión de 4 personas del equipo E, que en total tiene 8 personas. ¿Listo? Ahora bien, eso con respecto al equipo E. Profe, Ahora bien, eso con respecto al equipo E. Sí, dime. entonces en mi caso me quedó mal porque yo lo hice fue con la misma que hicimos, la de 8 factorial sobre 8 menos, bueno, sobre 4 o lo que sea, sin el 4 factorial. Entonces en ese caso me quedó mal. Ok. Tú utilizaste entonces la fórmula de variaciones, en donde el orden Ok. sí importa, Tú ¿cierto? utilizaste entonces la fórmula de variaciones, en donde el orden sí importa, ¿cierto? Sí, Exacto. Entonces, en ese caso hay un error ahí, porque Exacto. es Entonces, en una ese fórmula caso, donde el hay un orden error sí ahí, porque importa. está utilizando una Importa que fórmula sea, donde por el orden ejemplo, sí Juan, importa. Felipe ok. y, no Sí sé, Albeiro. importa que sea, por ejemplo, Juan, Por Felipe ejemplo, se y, considera no sé, distinto a que Albeiro. haya Y, Felipe, por Juan, ejemplo, se Albeiro, por considera ejemplo. distinto Entonces, a que a pesar haya de que el orden, Felipe, para tu Juan, fórmula Albeiro. sí importa el orden. A pesar de que el orden es distinto, para tu fórmula sí importa el orden. En ese Significa caso que hay un error particular, ahí. no hay que utilizar la No fórmula hay de que utilizar variaciones. Esto no la es una particular, variación, sino que es hay una que utilizar la combinación. fórmula de variaciones. Ok, Esto no es una variación, sino que es una combinación. Hay que Y las hacer la combinaciones no corrección en el importa el ejercicio orden. que tienes. Significa ¿Listo? que hay que hacer la corrección en el ejercicio que tienes. ok. ¿Listo? Ahora vamos entonces para el equipo F. El equipo F es un total de 12 miembros y queremos escoger una comisión de 5 miembros, ¿no? Entonces, para el equipo F tenemos un total de 12 miembros y tenemos que escoger una comisión de 5 miembros. ¿Qué nos da eso? Pues el combinatorio entre 12 y 5. Combinatorio entre 12 y 5 es las posibles combinaciones que hay de 5 elementos de un conjunto grande de 2 elementos. O, mejor dicho, en este caso particular, el número de formas que tenemos de escoger un comité de 5 miembros de un total de un equipo de 12 miembros. ¿Listo? El orden no importa aquí. No hay un orden en específico que nos interese. Por tanto, la fórmula que tenemos que utilizar es combinaciones. ¿Qué es esto matemáticamente? Por la definición sería 12 factorial arriba en el numerador, 5 factorial aquí y 12 menos 5 factorial aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería esto, pues, matemáticamente por la definición del combinatorio. Y yo puedo simplificar esto. 12 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 y por 12. La voy a hacer simplemente para que veamos cómo es que se simplifica esto. ¿Listo? Hace rato no hicimos la simplificación, entonces ahora sí nos vamos a tomar el trabajo de hacer la simplificación, pues igual porque también está más pequeño que el ejercicio anterior. Es que la simplificación del ejercicio anterior nos hubiese podido llevar bastante rato ahí. 5 factorial, lo voy a colocar en rojo, ¿vale? 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, sería 5 factorial. Y el otro sería, voy a colocarlo en naranja, sería 12 menos 5 factorial. 12 menos 5 es 7, entonces en este caso sería 7 factorial, ¿cierto? 12 menos 5 factorial sería 7 factorial, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Ahí están todos los elementos que involucran nuestra combinación, ¿vale? Ahora bien, simplificar esto, entonces simplifiquémoslo de la siguiente manera. Voy a tomar otro color que no esté aquí, por ejemplo, podemos tomar un azul que no hemos utilizado en este caso para simplificar y simplifiquemos esto. Entonces, podríamos simplificar así, por ejemplo, 1 lo cancelo con 1, el 2 con 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4 y el 5 con el 5.
Hasta ahí, ¿de acuerdo? De acá, por ejemplo, el 6 lo puedo cancelar con el 6, el 7 lo puedo cancelar con el 7. ¿Listo? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Sigamos simplificando o cancelando esto. Entonces observen aquí esta manera de cancelar. Por ejemplo, aquí tengo estos dos numeritos, 4 y 3. 4 por 3 me da 12. 4 por 3 me da 12. Entonces cancelo este 12 que está aquí con el 12 que está acá. ¿Listo? ¿Qué quedan vivos en el denominador? Quedan vivos. Bueno, el 1 que pues es simplemente el 1 que no hace nada ahí. El 2 y el 5, ¿no? Quedan vivos solamente el 2 y el 5. 2 y 5 multiplicados me da 10. 2 por 5, 10. Lo cancelo con el 10 que está aquí. Listo, ya están todos simplificados. ¿Cuáles quedan vivos? Quedan vivos el 8, el 9, el 11 y bueno, el 1 en el denominador que no hace nada, pues, ningún daño ahí. Entonces, esos son los que están vivos ahí, ¿de acuerdo? El 8, el 9 y el 11. ¿Qué quiere decir eso? Que este resultado total es 8 por 9 por 11. Que si no sabemos cuánto es, pues lo hacemos en calculadora que no pasa absolutamente nada, ¿no? 8 por 9 por 11. 8 por 9 por 11 sería entonces 792. Entonces, 792. ¿Listo? Todo está bien arriba, sí, 5 acá, acá 7 factorial, está bien, cancelamos estos, cancelamos 12 acá, cancelamos el 2 y el 5 acá con el 10, el 6 y el 7, listo. Quedan vivos entonces el 8, el 9 y el 11. Ahí está bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese 792, ¿qué sería? Sería el número de formas que tenemos para construir, para hacer un comité, ¿cierto? De 5 personas de un total del equipo F de 12 personas. Ahora bien, el total del ejercicio, ¿cuál sería? El total del ejercicio, por el principio multiplicativo, sería el total del número, bueno, el total de variaciones, perdón, el total de combinaciones de 4 de un total de 8 el equipo E multiplicado por el combinatorio entre 5 y 12 del equipo F. Es decir, para el total del ejercicio yo simplemente multiplico estos dos resultados. El total del ejercicio sería así, entonces sería 8 combinado 4 multiplicado por 12 combinado 5, ¿no? 12 combinado 5. Que sería básicamente 70 por 792. Y lo que nos dé ahí, 70 por 792, nos da 55.440. Entonces, 55.440 formas diferentes de formar esos dos comités, ¿listo? O esas dos representaciones que nos pedían ahí, esas dos comisiones que nos pedían ahí. Entonces, 55.400 formas de formar esas comisiones. Y claro, es que tienen que ser muchas, porque por cada, por cada comisión que ustedes pueden hacer en el equipo F, en el equipo E, perdón, por cada comisión que ustedes tengan en el equipo E, pueden formar muchísimas comisiones en el equipo F. Si aquí tienen una comisión en el equipo E formada, esa va a tener diferentes opciones con quién juntarse en el equipo F y por eso es que salen tantas y por eso es que actúa el principio multiplicativo, porque son dos sucesos que ocurren no en el mismo tiempo, sino que termina uno y ocurre el otro. Formamos el comité de 4 personas de un total de 8 del equipo E y luego de eso formamos el otro comité de 5 personas de un total de 12 del equipo F. Entonces está actuando el principio multiplicativo y por tanto este sería el resultado total de ese ejercicio, 55.440 maneras. Entonces, esa sería la manera de plantear ese problema 4A. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, ¿está claro? Bueno, parece que está claro, ¿no? No hay dudas, parece ser. No se olviden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla, muchachos, sin ningún temor. ¿Listo?
Bueno, y para finalizar, entonces terminemos con el ejercicio 4B. Ya hicimos el 4A, pues terminemos con el ejercicio 4B. Pues ya hicimos el 4A, entonces de una vez planteemos este ejercicio 4B y listo, ¿de acuerdo? Entonces lo que les decía hace rato, para el ejercicio 4B, el espíritu del libro, la intención del ejercicio como tal, la intención de la guía de actividades, es que ustedes utilicen la fórmula de combinaciones generalizada. ¿Listo? Eso es, esa es. Ustedes utilicen la fórmula de combinaciones generalizada. Dice, determinar de cuántas maneras es posible ubicar 8 canicas azules en 4 bolsas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ustedes en 4 bolsas van a echar 8 canicas, ¿cierto? Supongamos que aquí están las 4 bolsas. Entonces, resulta y acontece que cuando van a echar esas 8 canicas ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es claro que como el número de bolsas es menor, es claro que se van a repetir. Es claro que van a haber bolsas que tengan canicas repetidas. ¿Listo? Es obligatorio que tienen que haber bolsas que tienen canicas repetidas. ¿Listo? Entonces, en este caso, el orden no importa, pero sí hay repeticiones de los elementos, porque podemos considerar esas canicas como elementos totalmente idénticos. Entonces, hay repeticiones, pero el orden no importa. Ahí es donde uno utiliza entonces la fórmula de variaciones generalizada. En este caso particular, recuerden que la fórmula la copiamos acá, ¿no? La fórmula la hicimos hace rato. Era así. Era n más k menos 1 combinado k. ¿Listo? Es esto la fórmula de combinaciones generalizadas. Simplemente tenemos que identificar que para nuestro ejercicio n vale 8 y k vale 4. ¿Por qué? 8 y 4 porque son 8 canicas que queremos meter dentro de 4 bolsas. Dentro de esas 8 canicas pues se van a repetir elementos. Por eso es que colocamos entonces esta fórmula de combinación generalizada y bueno, N8 y K4. ¿Listo? Entonces, según nuestro ejercicio, según nuestra fórmula mejor, ¿a qué sería igual esto? Sería 8 más 4 menos 1 combinado 4. ¿Listo? Aquí sería entonces, se los voy a colocar aquí. Este es n, este es k y este es menos 1 de la fórmula, combinado k que es 4. Entonces, sería así. Calculo esto. 8 más 4 me da 12 menos 1 me da 11. Sobre, bueno, combinado 4. Entonces, el número total de formas de meter esas 8 canicas dentro de esas 4 bolsas, sabemos que se van a repetir, pero el orden no importa porque todas las canicas son idénticas. Entonces, el número de formas de meter esas 8 canicas dentro de esas 4 bolsas está dado por el combinatorio entre 11 y 4. ¿De cuánto es eso? Pues hacemos otra vez el proceso de simplificación y ya quedaría. Aquí sería esto, por definición de combinatorio sería 11 factorial sobre 4 factorial por 11 menos 4 factorial. ¿Listo? Esto sería entonces en total, así voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo con otro colorcito, con este color morado. Entonces quedaría 11 factorial en el numerador. Entonces ya sabemos que esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 y por 11. Sobre 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 y por 4, por 11 menos 4 factorial. 11 menos 4 nos da 7. 7 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. ¿Listo? Todos estos números se están multiplicando como tal. Comienzo a hacer proceso de simplificación. 1 lo cancelo con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. 5, por ejemplo, con 5, 6 con 6, 7 con 7, y comienzo a hacer el otro, pues digamos, a seguir simplificando esto. Por ejemplo, ¿qué puedo simplificar aquí? A ver, ¿qué puedo simplificar aquí? Ah, miren esto, miren. Por ejemplo, el 4 aquí, el 2 aquí, el 4 acá, me quedaría 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Cancelo este 8 con el 8 de aquí. ¿Listo? Y aquí, tercera de 3,
1 y tercera de 9, 3. Entonces ya quedó simplificado. ¿Qué queda vivo después de todo esto? Queda vivo el 3, queda vivo el 10 y queda vivo el 11. Y en el denominador queda vivo un 1 que no hace nada ahí. Entonces me daría 3 por 10 por 11 sobre 1 que pues no hace mucho ahí. Y simplemente hacer esta cuenta de 3 por 10 por 11 que si no tenemos o si no sabemos cómo hacerla pues la hacemos en la calculadora. Pero de hecho creo que da 330, ¿no? 3 por 10 por 11 nos da 330. Entonces 330. Entonces, ¿qué quiere Profe, decir eso? Que hay 330 formas distintas de meter esas 8 canicas idénticas en 4 bolsas. ¿Vale? profe. Sí, dime. Vea, yo lo hice así mismo y el profesor me calificó que estaba mal. Pero ahí está, ahí está bien. Entonces tienes que alegarle al profesor, tienes que decirle que estás utilizando la fórmula. Pero ¿estás seguro que utilizaste esta fórmula, que utilizaste tal cual la estamos haciendo aquí? Ya le envío el pantallazo, verá. A ver, ¿dónde? Enviar el pantallazo. Porque aquí está correcto, ya hicimos el proceso A mí anterior. me dijo que N y R van diferentes. Ya le envío. Ujú. Aquí no sé cómo mandar al pantallazo. Ya se lo... No sé, a ver. No quiere pegar. Parece que no pega, ¿no? Aquí. Que no pueden pegar pantallas. Señal que Mm, aquí no pueden pegar pantallas. Tocaría revisarlo pues completamente a ver qué fue que pasó, ¿vale? Verá, Pero, profe. ajá, sí, Verá, yo lo tenía como N igual a 8 y R igual a 4, ¿no? ajá, Está, ok, está bien ahí. sí. Y él me ha dicho que no, que R es igual a 8 y N es igual a 4. O sea, al contrario, Sí. ok, ¿y por qué? No sé, él simplemente me lo planteó así y yo ya lo cambié y se lo envié así a ver qué dice ahora. Ahí tocaría mirar bien qué pasó con el tutor porque, no, en este caso, pues, n es igual a 8 y k es igual a 4. Tú quieres meter 8 canicas dentro de esas 4 bolsas, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Claro, entonces pues ahí voy a decirle a ver qué tal. Sí, si colocamos n igual a 4 y k igual a 8, sería como meter 4 canicas dentro de 8 bolsas, que es un problema distinto, ¿no? Sería un Claro. problema distinto. Ahí Mm, tocaría pues que hablaras con él a ver qué pasaría ahí, ¿listo? ya. Bueno, estimado estudiante, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna cosa que tengan en duda todavía? Bueno, entonces, como les dije, esta sesión de CIPAS pues era para aclarar algunas dudas que tuvieran finales con respecto a la tarea. Espero que haya quedado pues algunos temitas claros hasta el momento. Vamos a dejar aquí entonces, de tal manera que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, les voy a estar mandando la grabación. Profe, sobre el ejercicio 5 no va a explicar, profe. Recuerden que el ejercicio 5 no tiene Profe, sobre el ejercicio, Recuerden que el ejercicio 5 no tiene retroalimentación. ¿no? Ah, la madre. no tiene retroalimentación. Sin embargo, hay que mirar No tiene retroalimentación. Sin embargo, las, hay que mirar las formulitas en cuanto a las buscarlo aquí. descripciones, ¿no? Son progresiones aritméticas y geométricas, ¿no? Con sucesiones. Eso también es de fórmulas iguales de esas. Sí, son progresiones aritméticas y geométricas, No, ¿no? de hecho no. Son otras fórmulas que son mucho más sencillas, la verdad. Son mucho más sencillas. Son mucho más sencillas. De hecho, uno puede buscar aquí en Google progresión aritmética, por ejemplo, y le aparecen todas las fórmulas como tal, aritmética. Aritmética. Aquí es bueno que le echen un vistacito aquí porque aquí aparecen todas las fórmulas, ¿vale? Miren que aquí está, por ejemplo, por las progresiones aritméticas, dice cuál es digamos, la fórmula general que tiene, que es esta que está aquí, por ejemplo. A mí me tocó progresión geométrica. Pueden buscar progresión geométrica y es exactamente lo mismo para Ok, encontrar, y ¿vale? lo mismo pueden buscar progresión geométrica Geométrica. y es exactamente ¿Listo? Hay lo mismo para fórmulas encontrar para todas las progresiones. Están para las sumas. Aquí está la fórmula general de las progresiones geométricas.
Aquí está la fórmula, tiene que estar en algún lado. Aquí está, mira, la fórmula para la suma, que es lo que pide el ejercicio, ¿no? Sumar los términos. Entonces, aquí está la fórmula para la suma. Entonces, inténtalo hacer y por supuesto que si tienes alguna duda, alguna inquietud, por ejemplo, si es conmigo, pues puedes contactarme a través de Skype, que no hay ningún problema. Yo puedo mirar la duda que tengas ahí. ¿Listo? Puedo mirar la duda que tengas ahí. ¿Listo? No, mi tutor es otro, pero ¿cómo es su Skype, profe, para agregarlo de todas maneras? Felipe.pipicano @ mentira. Es Felipe Pipicano, Felipe.pipicano derechito. @ Felipe Pipicano mentira. Es Felipe Pipicano outlook.com. Felipe Pipicano @ outlook.com. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, somos estudiantes. Vamos a ¿Listo? ¿Arroba qué, profe? Bueno, entonces, listo, somos estudiantes. Vamos a dejar hasta aquí. Outlook. O si no me escribes por correo interno también. Bueno, profe, muchas gracias por la explicación. Ah, bueno. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias por la Gracias, explicación. profesor. Buenas Bueno, noches. muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Gracias, feliz noche.